Bienvenidos chicos y chicas a este nuevo vídeo sobre la unidad 5 de Roma y vamos a continuar con nuestra evolución histórica. Si hacemos algo de memoria, recordamos que habíamos visto la monarquía, que había avanzado hasta el reinado del último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, y este es destronado por una rebelión. Después de esa rebelión se elabora el sistema político de la República, que era de alguna manera similar al de la democracia ateniense, pero que al final del periodo de la República se empieza a corromper. Y en este periodo final, digamos que ante los desórdenes que empiezan a aparecer, toma más protagonismo el ejército. Dentro del ejército habrá personalidades de grandes militares, de grandes generales como Julio César o Octavio Augusto, que van tomando el poder. Y se inicia un periodo de guerras civiles que va a finalizar que va a llevar al momento del 27 a.C., en el que Augusto se va a proclamar como primer emperador, ¿vale? Entonces este señor, digamos que inicia una nueva forma de gobierno que es el imperio. Como vemos aquí en este organigrama que tenemos, el emperador lo que hace es controlar y elegir al Senado y a su vez a los magistrados, que antes eran instituciones políticas que tenían cierta autonomía, o que el pueblo romano, la ciudadanía romana, las elegía. Ahora no, ahora es el emperador el que lo controla todo. Y a su vez el emperador es asesorado por un consejo, que es como si dijésemos como una asamblea más pequeña con gente que es muy fiel al propio emperador. El emperador siempre va ligado a un pequeño número de personas que le son muy fieles, que son casi defienden más el imperio ellos que él, ¿vale? ¿Cuáles son los poderes que tiene el emperador? ¿Cuáles son los poderes que tiene esta persona? ¿Vale? Pues en primer lugar, preside el Senado, es decir, ese Senado que era donde estaban pues la reunión de las principales familias, de los principales ciudadanos de Roma, pues ahora él los reúne, les sigue pidiendo su opinión, pero ya de una manera un tanto simbólica. No es para que el Senado le diga sí o le diga no. No, es para que exprese su opinión. Y el emperador la toma si tiene a bien tomarla, si considera que sí, o no la toma si considera que no, ¿vale? Luego es jefe del ejército y jefe religioso. Es decir, tiene al mando todos los ejércitos y toda la fuerza militar, y tiene al mando también es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, digamos que domina la espada y domina la moral, domina el alma de la gente, en lo que tiene que creer. De hecho, a partir de la religión romana, que habíamos hablado de ella algo en la anterior unidad, se crea un nuevo culto, que es el culto imperial. Se empieza a pensar, o empiezan a pensar que el emperador es una divinidad, es un dios, y entonces se le empieza a adorar como tal, que esto en parte, si hacemos un poco de memoria, nos recuerda cuando el faraón en Egipto era tratado como si fuera la encarnación del dios Horus en la tierra, como si fuera un dios, ¿vale? Pues en Roma también va a suceder. Dirige la política exterior, si hay guerra, si hay paz, si se va a conquistar un nuevo territorio, si no se va a conquistar, si se van a crear murallas, si no. Dicta las leyes, y esto es importante porque el que elabora la ley es el que dice lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cuáles son las multas o los castigos que se van a aplicar al que incumpla la ley. Por lo tanto, el emperador es pues, el que de manera unipersonal es el que gobierna todo el imperio. Como vemos aquí, en este pequeño párrafo de aquí, el Senado sigue existiendo, pero solo para aceptar las decisiones del emperador. Solo está ahí de una manera simbólica. El emperador va allí, explica lo que va a hacer, y el Senado le expone o le dice lo que él considera, pero no para darle una negativa o para prohibirle o para cambiar su política, solo para escucharle y darle su opinión, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Durante los siglos I y II después de Cristo vamos a llegar a lo que se conoce como el apogeo del imperio, o el periodo de la Pax Romana, es decir, después de las conquistas que se habían producido en la Galia, en Germania, en Britania, en todo el interior del centro de Europa, en el norte de España, en el norte de África, en las zonas de Egipto, en las zonas de Próximo Oriente. Después de todo ese periodo de luchas, de
guerras, victorias, derrotas, pues se llega finalmente a lo que se llama Pax Romana. Es un periodo de paz en el que las conquistas se detienen, se estabilizan, de hecho se crea el limes, la frontera, que son como las fronteras que creo que lo comenté en un vídeo anterior, dividen ese mundo civilizado y romano del mundo germano y bárbaro, no civilizado. Y lo vemos aquí en este mapa, en el color que se indica para el imperio, vemos el espacio imperial y el otro espacio que ya queda fuera de las fronteras de Roma. Y vemos cómo llega a su máxima expansión. Y fijaos, desde las Islas Británicas, es decir, desde aquí hasta el desierto del Sáhara, ¿vale? De norte a sur, desde el norte las Islas Británicas, al sur el desierto del Sáhara, y luego al oeste tenemos Hispania y al este tenemos las zonas de Mesopotamia, las zonas del Tigris y el Éufrates. Por lo tanto, estamos hablando de un imperio, de los grandes imperios de la antigüedad, de uno de los imperios que más nos han marcado y que más, dentro de estos que podemos hablar del imperio de Alejandro Magno, por ejemplo, pues este es uno, el imperio romano, uno de los más grandes de la antigüedad y que más nos ha marcado. Y que además le dio cierta unidad a Europa, ¿vale? Y esta unidad se va a producir por lo que llamamos el proceso de romanización. Es decir, dentro del Imperio Romano, la capital es Roma y todos los caminos llevan a Roma, todas las calzadas, es decir, Roma era la ciudad principal. Pero se va a intensificar un proceso de romanización. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que se produce una asimilación de la cultura y forma de vida romana por parte de otros pueblos. Es decir, otros pueblos van a adoptar la forma de vida y los elementos romanos que se tenían en Roma o que se tenían en la península itálica. Por ejemplo, en cuanto a lengua, pues adoptan el latín. En cuanto a leyes, adoptan las leyes romanas. En cuanto a la religión, adoptan la religión romana y también el culto al emperador. El arte, si por ejemplo en el arte había una serie de edificios o formas de construir con arco de medio punto, con columnas, acueductos, coliseos, anfiteatros, pues todo ese tipo de arte y esa forma de construir se producía en todos los espacios romanos. Evidentemente, aquellos espacios romanos que fueran más importantes tenían un mayor grado de romanización y aquellos que tuvieran pues menor poderío económico tenían un menor grado de romanización, pero a todos llegaba esa romanización, ¿vale? Fijaos en este mapa conceptual que os he puesto aquí, fijaos cómo la romanización conlleva muchas cosas, conlleva que lleve la lengua latina, conlleva una serie de costumbres propias de los romanos, a la hora de hacer el ocio, a la hora de hacer una vida urbana, a la hora de tener una serie de servicios. Cultura. También a nivel cultural, los distintos escritores latinos, las principales obras, la Eneida, la Virgilio, el teatro, pues todo esto llega o el poder ir a unas termas, a poder charlar con los amigos, con la gente, que combina el ocio y la higiene, pues todo eso también llega. Las obras públicas, que las veremos más adelante, pero podemos citar algunas, que ya las he comentado, teatros, anfiteatros, foros, acueductos, calzadas, bueno, lo que sería la cultura urbana. Probablemente Roma es la primera cultura urbana europea y eso se extiende a toda Europa. A nivel político, con ese sistema que acabo de decir, con el emperador en su centro. A nivel religioso, que también lo acabamos de citar. Y a nivel económico, es decir, la forma económica romana con una agricultura basada en el vino, el aceite, el trigo, la importancia de las minas de oro, de plata, de cobre, la importancia de las rutas comerciales, la ruta de la seda, la ruta de las especias que llegan desde Oriente, todas las rutas comerciales que se producen en el mar Mediterráneo. Bueno, pues todo eso de alguna manera va haciendo que Europa, el espacio romano, sea homogéneo y comparta una misma cultura gracias a este proceso de romanización. Y además, digamos que Roma es una cultura que vende, que la gente quiere ser romana. La gente es como, a ver cómo lo explico. Ahora, por ejemplo, en la actualidad
la cultura que vende o que más nos vende a nosotros es la cultura occidental, la cultura que se produce en Estados Unidos y también se ve en Europa. Uno quiere llevar una serie de marcas, llevar una serie de móviles, como por ejemplo pueda ser Apple, utilizar una serie de redes sociales, llevar una serie de ropa que pueda ser Nike o Adidas o marcas punteras, porque eso te incluye dentro de un grupo, de ese grupo occidental que tú consideras que mola y vende. Bueno, pues Roma en su día era el top y la gente quería ser romana. Y la gente quería tener edificios romanos, ir a las termas, ir a los circos, ir a los teatros, ser un romano más. Aunque tú vivieses en Hispania, o en la Galia, o en Britania, o en Germania, tú querías ser un romano. Aunque no lo hubieses sido, o la región donde tú vivías no hubiese sido un espacio romano anteriormente, tú querías ser un romano porque sentías que era como la civilización que estaba que era la mejor valorada de todas, y tú querías ser un romano más, ¿de acuerdo? Al menos durante el tiempo de este apogeo de Pax Romana que estamos hablando. Pero claro, evidentemente las cosas no pueden ir bien siempre. En historia y en la vida todo lo que sube, baja. Entonces llegamos, como le pasó también a la República, llegamos a ese siglo III en el que, bueno, se extiende la ciudadanía en todo el imperio, pero después de este momento, bueno, aquí tenemos uno de los ejemplos de esa romanización en el que, bueno, pues todas las construcciones romanas se van extendiendo y lo podemos ver claramente en este caso un ejemplo hispano que es el acueducto de Segovia, que servía para transportar el agua desde las fuentes del agua hasta un espacio urbano para poder abastecer a las ciudades de agua potable. Y finalmente llegamos, como decía, a un momento de crisis, es decir, no siempre se pueden mantener las cosas en un buen estado, y se llega a la crisis del siglo III, que es una crisis que llamamos total, porque afecta a varios niveles o a varios ámbitos. En primer lugar, vemos aquí una crisis militar, en el que las fronteras son atacadas por germanos. Aquí esta ilustración es el sarcófago Ludovisi, que nos habla de las luchas de los germanos, que normalmente aparecen siempre así como barbudos y bárbaros, contra los romanos, que aparecen pues ataviados con esa armadura romana, más civilizados, etc. Pues bien, digamos que las fronteras son atacadas por germanos en el norte y por persas en el este. Es decir, si vemos aquí un mapa del Imperio Romano, vemos como esos pueblos germánicos, estos pueblos que tradicionalmente se han llamado bárbaros, atacan por las zonas del norte, ¿vale? Y consiguen entrar, y los persas empiezan a atacar por las zonas del este, ¿vale? En cuanto a nivel político, la autoridad del emperador empieza a debilitarse. Ya el emperador no podía ofrecer la seguridad ni los servicios que se podían ofrecer durante el periodo de Pax Romana, y como que ya a la gente ya no le gusta tanto, porque cuando las cosas van bien, todo el mundo te apoya y todo el mundo te quiere, pero cuando empiezan las crisis ya la gente empieza a decir, bueno, es que el emperador, que a los presidentes también les ocurre, cuando las cosas van bien el presidente parece, bueno, maravilloso, como si lo hubiera llamado Jesucristo, pero cuando las cosas van mal ya todo el mundo empieza a decir, es que, ¿no? Entonces ya no solo es como seas tú como gobernante, sino la época en la que te toque vivir. Entonces el siglo III es una época difícil y habría emperadores buenos políticos, pero que vivieron una época difícil, y hubo emperadores que no fueron tan buenos. Entonces, bueno, pues poco a poco la imagen del emperador empezó a resquebrajarse. Y bueno, una crisis económica también, el comercio disminuye y todas esas vías de comunicación romana, veis aquí todas esas calzadas romanas que llevaban hasta Roma, que muchas veces se utilizaban para el transporte de mercancías y personas, bueno, muchas veces no, se utilizaban para eso, para el transporte de mercancías y personas y abastecer a las poblaciones, pues ya no eran espacios tan seguros. Antes todas estas calzadas romanas eran calzadas pues muy bien señalizadas, seguras, que te llevaban de una ciudad a otra, pero ahora pues cada vez había más bandidos, más entradas de pueblos extranjeros y entonces todo esto pues sobre todo en las zonas fronterizas pues ya deja de ser un espacio tan seguro como lo había sido anteriormente, y eso pone en riesgo también el abastecimiento y la economía de las propias ciudades. Y finalmente llegamos a una crisis social, es decir, la sociedad se ruraliza, y lo voy a dejar aquí porque no quiero hacerlo tan deprisa y corriendo,
¿vale? Ahora continuaré con otro vídeo.